Señor Roberto Ibazábal, como no pudimos obtener sus datos, le pedimos, por favor, gentilmente, que usted se presente ante todos nosotros. Voy a revelar mi secreto. Soy periodista del diario Última Hora hace más de 11 años. Estudié en esta casa de estudios, igual me siento orgulloso. Y me encanta poder navegar entre ustedes en varias ocasiones. Me invitó el profesor Roque a su cátedra. Siempre fue un placer para mí compartir con los estudiantes un trabajo que hice, investigaciones. Pues, me gusta la música, toco la batería, para el grupo. Hice algunos trabajos de investigación tuvieron repercusión, como la pronunciación del arte, se fueron algunos, y bueno, dentro de poco van a salir todo. Bueno, el periodismo de investigación es complicado, es difícil, nadie cree que el periodismo de investigación, menos todavía en tu trabajo, te presionan. Y bueno, como el tema aquí de esta charla es periodismo, corrupción y poder político, me pareció interesante plantear un poco que la palabra que está en el medio de esas dos palabras juega de ambos lados. La corrupción puede ir tanto en el poder político como en el periodismo. Y lastimosamente en la profesión surgen muchas cáscaras de banana o botejas a otros colegas que caen en la corrupción. Y sobre todo que es un camino fácil para muchos cuando la necesidad también te aprieta, la tentación surge. Y la verdad que uno como profesional lamenta mucho ver colegas que caigan en esta situación, porque obviamente ser periodista y perder la credibilidad es perderlo todo. Entonces me parece interesante plantear primeramente que vivimos en una cultura subyugada a la corrupción. La corrupción la vemos todos los días en todos lados, desde el ciudadano que le coimea al zorro hasta el político que se llevó vagón de vista. Entonces no es algo tan lejano o tan exclusivo del poder político, la corrupción. La corrupción está en todos lados y de todo el tiempo. Incluso la normalizamos en muchas situaciones. Pero como periodistas nos toca un rol bastante importante en este sentido, el tener la capacidad de desnudar al poder político y demostrar hechos de corrupción que pueden cambiar la vida institucional del país. A mí particularmente, cuando me tocó el caso González Dar, empezó con una filtración, o sea, una persona que se acerca y nos presenta un caso donde obviamente tenemos que ir verificando uno a uno todos los datos que nos va dando, chequear un montón y pilas de información, un trabajo fatídico. Los jefes te apuran, dicen ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Y vos estás corriendo, tratando de que salga el tema, de que salga impecable, porque al primer error puedes caer en una demanda judicial por impreso por pitear. Entonces es un trabajo muy delicado, pero repito, es la satisfacción que te da el hecho de que pudiste demostrar un hecho de corrupción y exponer a una persona que en ese momento era el presidente del Congreso. Es una satisfacción enorme el hecho de colaborar con la verdad en un país tan contaminado. En su momento tuvimos mucha esperanza de que el caso llegue a término, en el sentido de verlo preso en ese tiempo. Sin embargo, el poder político es grande, tiene muchos tentáculos y no es fácil tumbar. Al contrario, nos están puestos también a las represalias. Pero el año pasado, al ver que esta persona, el senador
legalmente preso debido a un caso que nosotros hace años ya lo demostramos, ya la Fiscalía tuvo en su momento todos los elementos como para hacer lo que hizo en el año pasado. De alguna manera te da una satisfacción enorme decir, bueno, por fin cayó. Y eso no tiene precio, no tiene precio el sentirse satisfecho. Que la verdad finalmente sale a la luz. Una persona que realmente hizo mucho daño a mucha gente sin casa, hizo abusos de poder de toda índole, que finalmente esté preso. Y si bien es un caso aislado en un mar de corruptos y de gente totalmente ayornada al sistema de corrupción, bueno, es uno menos. Por lo menos hay esperanza de que se pueda llegar a los demás. Pero ahí está nuestro rol como periodistas, de hacer bien nuestro trabajo, de no corrompernos en el camino, de no caer en la corrupción nosotros mismos y cumplir con nuestro rol social, porque tenemos un rol social, así como el médico, el rol social es desarrollar la ciencia para curar a las personas, nuestro rol social es que la verdad siempre sale a la luz, de ser veedores de la función pública. Y nada, simplemente eso, no quiero siempre conmigo. Gracias. Ahora con el profesor Richard Reyes, jugador de fútbol. Bueno, muchísimas gracias. Voy a parar acá y voy a restablecer y poner cero para controlar. Bueno, voy a tratar de ser esquemático en realidad y generalmente el que habla último tiene mayor problema todavía porque sí, ya dijeron todo, ¿verdad? Entonces fui bastante vivo y me fui anotando algunas cosas de lo que dijeron los colegas. Y la primera cosa que me llama la atención es que también está entre los puntos que estaba queriendo tocar esta noche. Quiero comenzar comentando un caso de hace aproximadamente 15 días, fue un lunes a la tarde. Fui a buscar a mi señora de su trabajo, salimos y el semáforo de la esquina donde íbamos a cruzar no funcionaba. Estaba en rojo y en verde. Entonces le digo, ¿puedes sacar una foto? Voy a publicar en Twitter, qué sé yo, ¿no? Sacó la foto, me pasó minutos después y no publiqué esa foto en Twitter. Y pensaba robarle a la municipalidad, Asunción, municipalidad, el semáforo de acá, qué sé yo. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, mi señora me envía un mensaje diciendo, ¿te enteraste de lo que pasó ayer? No, me pasa el link y era la muerte de un motociclista en esa esquina. Me siento hasta ahora una mala persona por eso. Y me siento un mal comunicador y un mal periodista por no haber publicado eso. En esta semana detuvimos acá a varias personalidades, entre ellas miércoles a Yolanda, que recordó una anécdota que ella contó que conocía después de, o sea, una semana antes escuchó, y que había visto un video y que en el video se preguntaban cuáles eran los 2 días más importantes de la vida de uno. ¿Se acuerdan ustedes que plantearon? Y alguien me recuerda que había dicho. Sí. El día en que naces y el día en que descubrís para qué naces. Sí. El día en que naces y el día en que decidís qué ser. ¿Verdad? Yo le agregaría un elemento más a ese punto. Cambiaría un poquito incluso. Ustedes como universitarios, la mayoría de los primeros, segundo, tercer curso, y todos nosotros los que estamos acá, en algún momento dado decidimos qué ser. Y hemos hablado muchísimo de eso, que muchas veces cuando nosotros decidimos venir a estudiar comunicación o periodismo nos dicen, ¿por qué vas a estudiar comunicación o periodismo?
Y siempre decimos que en realidad tenemos una función social. Hasta ahí creo que todos hemos decidido qué queremos ser en las distintas vertientes de la comunicación, del periodismo. Yo le agregaría a eso que probablemente, además de decidir qué es lo que vamos a hacer, lo más importante en la vida es cómo vamos a ser. Y ahí lo que cada uno de los colegas estaban mencionando sobre la corrupción que existe en todos los ámbitos, incluido en el periodismo. Entonces, la tarea que como universitarios, como personas tenemos, es decidir cómo ser en la vida. La universidad, ustedes saben, tiene el propósito de formar buenos profesionales, pero hay un elemento que generalmente se deja de lado. Más que formar buenos profesionales, la universidad lo que debe pretender es formar buenas personas. Han hablado acá de que es buena persona, que es mala persona. No vamos a entrar ahí. Simplificando esto, quiere decir que nosotros tenemos dos opciones en nuestra vida profesional y en la vida que tenemos: o ser malas personas o ser buenas personas. Y creo que ahí está el elemento principal para determinar qué es lo ético, qué es lo antiético, si vamos a ser corruptos, si vamos a ser periodistas corruptos o no. Determinar qué tipo de persona vamos a ser en la vida. Y suelo discutir bastante, no discutir, sino hablar sobre esto con la familia y con los amigos. Preguntarse, por ejemplo, ¿cómo querés que te recuerden cuando mueras? Que parece una pregunta así muy fatídica. Pero preguntémonos si queremos morir como malas personas o como buenas personas. Y a partir de ahí, creo que esa línea fina que hay entre el poder político, entre el periodismo, entre el poder político, como bien lo decía nuestro amigo se me fue Roberto, que la corrupción está en medio de eso. Ahí nosotros definimos qué hacer. Corrupción va a haber en todos lados. Ahora, la decisión personal de lo que nosotros vamos a hacer va a determinar finalmente, insisto, si vamos a ser buenos profesionales. Desde el momento en que tratemos de ser buenas personas, indudablemente vamos a ser buenos profesionales. Yo quisiera compartir, además, para reforzar lo que la profesora Nancy estaba mencionando, y que creo que en toda la semana también se habló de la importancia de leer, una anécdota más. Cuando comenzaba a cubrir el área de cultura en el diario Noticias, allá por los 1900 y algo, habrá sido 94, mucho tiempo. Hace poco me pasaron una imagen de clase del 95 más o menos. La anécdota es la siguiente. Mauricio Sharma, un profesor que estaba acá con nosotros, ya fallecido, era el jefe de área, y me dice un día, yo estaba 15 días más o menos en el diario, y me dice, bueno, te vas a ir a cubrir Roa Bastos a dar una conferencia en un colegio y necesitamos una entrevista de él. Wow, Roa Bastos, entrevista. Y ya me empezaba a temblar las piernas. Bueno, obvio, voy, ¿verdad? Y en medio del camino me preguntaba, ¿qué le voy a preguntar a Roa Bastos? Yo, el Supremo, ni había leído yo cuando se cuenta. O sea, ya había escuchado más o menos que Roa Bastos, qué sé yo, el mejor escritor. Bueno, obviamente valiente periodista, pero sin la capacidad de hacerle una entrevista. Yo siempre le culpé eso a Mauricio, ¿verdad?
Pero dije yo, ya tengo la pregunta que me va a salvar esto y me va a dar pie a hacer otras preguntas. Le escucho a Roa Bastos, interesante, su conferencia, el aplauso, qué sé yo, fotos aquí para allá, y después le digo, se acerca él, rudo, y me mira y le digo, ¿le puedo hacer una entrevista? Sí, ¿cómo no? Entonces saqué ahí mi pregunta, así que casi media hora más o menos preparé como para, y le digo, don Augusto Roa Bastos, ¿qué mensaje le da a la juventud paraguaya? Se ríen ustedes, clásica, ¿verdad? Entonces yo esperaba que don Augusto, ¿verdad? Que primero, que dio un montón, ¿qué me iba a preguntar? ¿Qué le inspiró el Supremo? ¿Quién eran de los personajes? ¿Qué quiso decir con tal obra? No había leído. O sea, es la realidad. Roa Bastos, genio, yo creo que se compadeció de esa pregunta. Fue tan inteligente que me responde de la siguiente manera. Permiso. Ustedes, Ferreira, no somos parientes, pero siempre nos decimos primos, fue compañero mío acá, en los 1900. Él es Richard Ferreira, ese cuando yo Roa Bastos. Y me mira, me toca el hombro y me mira. Acuérdense la pregunta: ¿qué mensaje le da a la juventud paraguaya? Me mira y me dice leer. Y se queda callado. Yo le voy a explicar. Yo estaba acá y empecé a temblar. Y yo le miraba y a mí me habían dicho que iba a tener 25 líneas. ¿Cómo llenaba 25 líneas con una palabra? Era 25 líneas, 25 líneas, 25 líneas. Y le miro a Roa Bastos y había hecho un gesto, algo así como, ok. Y de vuelta, permiso. Y levanta así, híjole, acá fui. ¿Qué hago? Y me mira de vuelta y me dice paz. Me toca otra vez y me dice leer, leer, leer. Muchas gracias. Yo temblé. ¿Cómo? Si quieren aplaudir, aplaudir. Es Roa Bastos, no yo, ¿verdad? En serio, genio. ¿Cómo? Mi pregunta era, ¿cómo le estaba yo 25 líneas? Esa era mi pregunta. Pero imagínense que en una palabra, en una sola palabra, repetida 3 veces, él dejó el mensaje más importante, no solamente para la juventud paraguaya, sino para todo ser humano. Imagínense. Y ahí es donde reúno lo que cada uno de los colegas estaba mencionando acá. ¿Hasta qué punto nosotros leemos? Y hoy podemos hablar de leer, de tomar un libro y leer, creando, o de ver un audiovisual o de un documental. Y ahí es donde debemos preguntarnos nosotros hasta qué punto nosotros somos capaces de ejercer con calidad la comunicación y el periodismo. La segunda anécdota es esa. La primera, la del semáforo. Recuerden que nosotros tenemos una función sumamente importante en la sociedad que muchas veces no dimensionamos el valor y la importancia que tiene. Yo no sé si en esas 3 o 4 horas que pasaron de la foto aquella del semáforo que no funcionaba y el accidente del motociclista que murió, si la municipalidad iba a arreglar o no ese, o si iban a leer, justo él estaba leyendo Twitter, lo retuitearon y leyó y se dio y se fue. No sé qué iba a pasar. Lo que sí sé que en ese momento fui un mal comunicador y un mal periodista y un mal ser humano. Sumo a eso como ser buena persona, por lo menos intentemos leyendo, conociendo. Porque si no leemos, ¿qué es
lo que nosotros vamos a tener en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que nosotros vamos a comunicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la pregunta, con el tema, con el arma principal que Pedro planteaba? ¿Qué voy a preguntar? Y ahí, si ustedes ven medios de comunicación, están las famosas preguntas que se le hace, por ejemplo, a un ministro de Hacienda